Bueno, mis amados hermanos, me alegra estar con ustedes de nuevo por este medio para continuar en nuestro estudio de la doctrina cristiana o la doctrina bíblica. Y en esta sesión vamos a estar discutiendo un tema de suma importancia que es la cristología bíblica o la persona y la obra de Cristo. Y eso es importante por muchas razones, y una de las razones por la que es importante es porque este tema forma una parte esencial de la doctrina bíblica, porque toda la Biblia tiene que ver con Jesús. Y una otra razón por la que es importante es porque la mayoría de las herejías en el mundo se desvían de la ortodoxia o de la sana doctrina en cuanto a la persona de Cristo. Entonces ellos tienen un mal entendimiento de quién es Jesús en su deidad y su humanidad o en su obra, y se desvían de la sana doctrina en cuanto a lo que creen acerca de Jesús. Entonces, por nosotros eso es muy importante porque queremos saber que la Biblia enseña, lo que la Biblia enseña acerca de quién es Cristo. Él es Dios y humano a la vez, 100% Dios, 100% humano, y a la misma vez lo que Él vino a hacer por nosotros en la obra de redención. Entonces, vamos a estudiar este tema a detalle hoy. Pero antes de comenzar, déjame orar para que el Señor bendiga a nuestro tiempo juntos. Padre amado, aquí estamos, mi Señor, estudiando tu palabra, mi Señor, sabiendo que necesitamos de tu ayuda para poder entender, mi Señor, este tema tan importante y, mi Señor, de aplicarla, mi Señor, aplicar esta doctrina, mi Señor, a nuestras vidas, mi Señor, para vivir en más confianza en lo que la Biblia enseña acerca de nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Yo te pido, mi Señor, que tú nos ayudes, que tú ilumines a nuestras mentes para entender, y mi Señor, que tú nos des la sabiduría para aplicar la palabra a nuestras vidas, para la gloria de Jesús. En su nombre. Amén. De forma de introducción, pudiéramos decir que la cristología bíblica consiste de dos partes principales: el estudio de la persona y la obra de Cristo. Dos partes principales que forman el estudio de la cristología, la persona de Cristo y su obra. ¿Quién es Cristo? Su persona. ¿Y qué ha hecho su obra? Nuestra esperanza y confianza dependen de cómo contestamos estas preguntas fundamentales, y por eso es importante para nosotros, porque la esperanza y la confianza que tenemos dependen de cómo contestamos quién es Cristo, cuanto a su persona, y qué creemos bíblicamente acerca de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Entonces, el día de hoy vamos a considerar quién es Cristo, y en el primer lugar vamos a examinar la deidad de Cristo. Entonces, en cuanto a su persona, vamos a ver primero la deidad de Cristo, y hay parte de eso que ya hemos visto cuando discutimos la Trinidad, pero vamos a repasar esta sección. Y también vamos a deducir las implicaciones para nuestras vidas. Entonces, dado su deidad, ¿cuáles son las implicaciones y aplicaciones para nuestras vidas? Y luego vamos a estudiar la humanidad de Cristo. Y como vamos a ver en la Biblia, este es un punto de debate a lo largo de la historia de la iglesia, y la razón por la que muchos se han desviado del camino de la sana doctrina, porque no han creído en la humanidad de Cristo. Y vamos a ver lo que la Biblia claramente enseña en cuanto a este tema. Y como parte de este estudio, dirigimos nuestra atención a lo que Jesús ha hecho por nosotros a través de su vida, muerte, resurrección, ascensión, ascensión celestial y regreso triunfal que estamos esperando. Entonces, al estudiar su persona, vamos a ver su obra a la misma vez. El centro de nuestra fe y la fuente de nuestra esperanza se encuentran en una persona. Yo quiero enfatizar eso. Se encuentran en una persona. Conocerlo no solo es el principio de la vida cristiana, es toda la vida cristiana. Y eso es
Eso fue precisamente el punto que Pablo quería comunicar a los colosenses cuando ellos estaban atacados por una herejía. Una herejía que les enseñó que ellos necesitaban comenzar con Cristo, pero para obtener la verdadera plenitud espiritual necesitaban obtener otra sabiduría mística y eso fue la enseñanza de los gnósticos. Y Pablo dice, no es solamente comenzar con Cristo. Cristo es toda la vida cristiana y por eso Él nos dice en Colosenses 2, 9 a 10, el versículo que tenemos citado aquí, que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él y hemos sido hechos completos en Él, llenos en Él. Toda la plenitud espiritual para toda la vida cristiana está en Él porque Él es todo. Entonces, cuando discutimos la persona de Cristo, siempre debemos tener en mente este gran misterio, que desde la encarnación, Jesucristo ha sido completamente Dios y completamente hombre en una persona. Cuando discutimos la persona de Cristo, tenemos que tener en mente, ¿sí? Este gran misterio. Dios, Jesucristo a la misma vez es Dios 100% y hombre 100%, y Él es una persona con dos naturalezas. Y eso es lo que llamamos, es un término teológico, la unión hipostática. La unión hipostática, es decir, que Jesús es una sola persona, pero Él tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y bueno, y no hay, ningún conflicto ahí. Él es 100% Dios y 100% hombre, así que pudiéramos decirlo de esta manera. Jesucristo fue completamente Dios y completamente hombre en una persona y así será para siempre. Y agregamos esa parte al fin, así será para siempre, porque sabemos que cuando Él resucitó de entre los muertos, Él tenía un cuerpo glorificado y ese es el cuerpo que Él va a tener para la eternidad y vamos a ser semejantes a Él porque lo vamos a ver como Él es. Eso es lo que 1 Juan 3:2 nos enseña. Entonces, como el cuerpo glorificado que Él tiene ahora, nosotros vamos a recibir un cuerpo semejante. Entonces, ¿dónde vemos eso en la Biblia? Comencemos con la deidad de Cristo. Entonces, vamos a ver cómo Jesucristo fue completamente Dios y completamente hombre en una sola persona, y así será para siempre. Y vamos a comenzar con la deidad de Cristo. Jesucristo es completamente Dios, ¿sí? Esa es la enseñanza tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento inherente a la deidad de Cristo, ¿sí? En cuanto a su deidad. Y de hecho es abrumadora porque vemos esta enseñanza de su deidad de principio a fin. Por ejemplo, comencemos con la deidad de Cristo en el Antiguo Testamento. En Lucas 24, Jesús dice a sus discípulos cuando están en el camino a Emaús, que el Antiguo Testamento trata acerca de Él. Por ejemplo, aquí Lucas 24, bueno, yo voy a buscar este pasaje para leerlo. Lucas 24 dice esto. Lucas 24, 26, dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, la idea es, Jesús les está enseñando a esta pareja que todo el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas, esa es una manera breve de referirse a todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Él. Y Él dijo esto en Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Y yo creo que ahí Jesús se refería a todo el Antiguo Testamento, no solo a los primeros 5 libros.
y en los profetas y en los salmos, perdón, ahí en todo lo que él dice, él se refiere a todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué vemos en el Antiguo Testamento acerca de él? Porque es claro que en la hermenéutica de Jesús, él vio todo el Antiguo Testamento referente a él. Entonces, ¿qué vemos en el Antiguo Testamento? Primero, vemos Hijo del Hombre. Vemos este título, Hijo del Hombre. Y especialmente vemos esto en la literatura apocalíptica en Daniel. Pero en primer lugar tenemos la visión de Daniel del Hijo del Hombre. Y en Daniel 7, como vamos a leer, encontramos una descripción gloriosa de la habitación del trono celestial. Y el centro de la escena está el Señor, el anciano de días. Entonces, ese es el centro de la visión, que está sentado en su trono. Solo unos versículos más tarde, Daniel describe otra visión, pero esta vez ve otra figura y mira quién es el Hijo del Hombre. Daniel 7, 13 a 14, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Bueno, aquí el Hijo del Hombre recibe, y hay que notar esto, el Hijo del Hombre aquí recibe adoración de todas las naciones y gobierna un reino eterno. Eso es lo que Daniel 7, 13 a 14 nos enseña. Obviamente, esta es una persona divina. Una persona que recibe adoración y que va a gobernar un reino eterno, obviamente es una persona divina, ¿sí? Porque la adoración pertenece solo a Dios en toda la Biblia. Esta persona, este Hijo de Hombre, está recibiendo adoración y va a gobernar un reino eterno. Entonces, obviamente, esta es una persona divina. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Interesantemente, Jesús se atribuyó claramente el título y enseñó en Mateo 25, 31 a 32. Escucha esto. Cuando el Hijo del Hombre, Jesús se refiere a sí mismo, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre y él dice, él va a sentar en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces, él va a tener un gobierno eterno. ¿Ves? Entonces, Jesús es el cumplimiento de este Hijo del Hombre en Daniel 7, que claramente es una persona divina. Puedes escuchar cómo las palabras de Jesús hacen referencia a Daniel 7. Entonces, claramente, de esta manera, el Antiguo Testamento enseña que Jesús es el Hijo del Hombre. Y este Hijo del Hombre es una persona divina. También vemos Hijo de David. Hijo de David. El Antiguo Testamento crea la expectativa de que un hijo de David vendrá y reinará en el trono de David para siempre. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en 2 de Samuel 7, en el pacto davídico, lo que llamamos el pacto davídico. Y bueno, yo tengo, lo que tenemos aquí son muchos versículos. Yo no tengo tiempo para leer todos los versículos, pero yo quiero que ustedes hagan la tarea de buscar y leer todos los versículos que tenemos aquí en las notas. Y vamos a hablar de algunos de estos versículos, pero por favor que tomen el tiempo para buscar los pasajes que no discutimos para ver cómo apoyan esta enseñanza. Bueno, o cómo encontramos la misma enseñanza en estos otros versículos. Entonces, aquí en 2 de Samuel 7:13, tenemos una profecía a través del profeta Natán a Samuel. Él dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ustedes van a recordar que David
había planificado edificar una casa para el Señor. Eso fue lo que él quiso hacer. Y Dios vino a Natán para decirle a David que, bueno, eso no es el plan de Dios. Tú no me vas a edificar una casa para mí, yo te voy a edificar una casa para ti. Y obviamente, cuando Dios da esta profecía a través de Natán a David, él está hablando de cumplimiento inmediato y cumplimiento más largo, ¿sí? Entonces, un cumplimiento después. Esto tiene como un doble cumplimiento, pudiéramos decir. Él edificará casa a mi nombre. Obviamente, solo Salomón iba a edificar una casa. Eso es lo que vemos cuando Salomón edificó el templo del Señor. Pero obviamente aquí Dios tiene otra cosa en mente, porque él dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, para siempre el trono de su reino. Estamos hablando de un reino eterno. Y la casa, más allá, en el cumplimiento más allá de Salomón, a que Dios se refería, es en la casa de fe que Jesús ha fundado. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en Efesios 2. Yo quiero leer este pasaje para ustedes, pero Efesios 2, escucha a esto, Efesios 2, 19 al 20, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, obviamente, cuando Dios le dio esta profecía a David, tenía en mente no solamente el templo de Salomón, sino el templo que Jesús, el templo espiritual que Jesús iba a fundar al dar su vida por nosotros y crear un pueblo santo. Sí, de judíos y gentiles, los que creen en él. Entonces, sin embargo, este hijo tan esperado comienza a describirse en términos equívocamente divinos. Por ejemplo, en Salmo 45, 6 a 7, mira lo que el salmista nos dice aquí. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, este rey que iba a tener un reino eterno, ¿quién es? ¿Quién es? Mira lo que dice. El rey aquí es llamado Dios. Dios. El rey en la línea, el linaje de David que iba a tener un reino eterno, aquí es llamado Dios. Hebreos 1 enseña que este pasaje trata acerca de Jesús. Y vemos algo parecido en Isaías 9, 6 a 7. Isaías nos dice aquí en su profecía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y él se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Wow, ¿ustedes vieron esto? Entonces estamos hablando de este rey que va a reinar para siempre en el linaje de David, obviamente, dado el pacto davídico. Y él dice, consejero, Dios fuerte, Dios fuerte. ¿Quién es este rey? Un hijo real de David, que también es Dios fuerte. Su nombre es Padre eterno, no en el sentido de que Él es Dios el Padre, sino que Él es un rey que gobierna con benevolencia como un Padre amoroso. De esa manera, Él es Padre eterno. Esta figura real es Jesucristo, el ungido, porque ustedes van a recordar, eso es lo que significa el Mesías, este concepto hebreo, el Mesías, también lo que llamamos Cristo,
Eso significa el que es ungido por el Espíritu Santo para una obra específica. Y para Jesús fue la obra de redención. Y tenemos el trasfondo de esta imagen en todo el Antiguo Testamento cuando ellos ungieron los reyes, ¿sí? Eso fue señalando el ungido que iba a venir. ¿Y quién es el ungido? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Cristo? Jesucristo. Entonces, en Romanos 1, 2 a 3, Pablo dice que el Evangelio es un mensaje acerca del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, de estas maneras que hemos visto, Hijo del hombre, Hijo de David, y pudiéramos citar muchos otros pasajes, pero es claro que el Antiguo Testamento tiene referencias repletas sobre la deidad de este Hijo del hombre y este Hijo de David, quien es Jesucristo. Pero ¿qué tal la deidad de Cristo en el Nuevo Testamento? Bueno, este crescendo gradual de expectativa en un Hijo divino de Dios culmina en el Nuevo Testamento. Veamos 6 formas en que el Nuevo Testamento enseña que Jesús es completamente Dios. ¿Ok? Primero, Jesús es llamado Dios y Señor. Jesús es llamado Dios y Señor. Juan 1:1. Entonces es claramente declarado que Jesús es Dios y Señor. Juan 1:1, algo que ya vimos, pero en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cómo es posible estar con Dios y ser Dios a la misma vez? O ser con Dios y ser Dios a la misma vez. Porque tenemos Trinidad, un solo Dios vivo y verdadero que existe eternamente como 3 personas coiguales y coeternas. Y Jesús es Dios desde siempre. Romanos 9:5 lo llama Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, el Nuevo Testamento claramente declara que Jesús es Dios. También tenemos muchos ejemplos donde las palabras usadas para Dios, Theos, y Señor, Kurias, en la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Bueno, ustedes van a recordar que después de que Alejandro, el gran Alejandro, o Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, cuando él vino y conquistó todo el Medio Oriente, él cambió la lengua franca para ser griego en lugar de hebreo, y para los judíos, y también el cambio del lenguaje de los persianos también. Pero bueno, los judíos en esa época realmente no hablaban el hebreo y fue una lucha para ellos leer el hebreo. Entonces ellos tradujeron el Antiguo Testamento en griego y eso es lo que llamamos la Septuaginta. Es la traducción griega del Antiguo Testamento. Y tenemos muchas citas en el Nuevo Testamento de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Y hay muchas veces en que las palabras theos y kurias de la Septuaginta se aplican directamente a Jesús. Tal vez uno de los ejemplos más asombrosos de esto es Filipenses 2:11. Mira esto, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y ustedes van a recordar de ahí el himno de Pablo, el himno de Cristo en Filipenses 2. Dice que todos van a confesar, los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, que Jesucristo es el Señor. Entonces, todos van a confesar que Él es Señor. Aquí Él está citando Isaías 45:23, casi palabra por palabra. Sin embargo, aquel ante quien se inclina toda rodilla y toda lengua promete lealtad en Isaías 45, no es otro que Yahvé, el Señor del pacto de Israel. Entonces, Pablo está usando esa cita que se refiere a la adoración para Yahvé, ¿sí? Para Jehová, el Señor del pacto de Israel, en referencia a Jesús para hacernos ver que Jesús es el Dios de pacto de Israel. Él es Yahvé, Él es Jehová. Bueno, Él hizo lo mismo de su propia boca. Jesús afirmó lo mismo.
en Juan 8:58 y Juan 10:30, mira lo que él dijo. Él dijo en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Ego eimi. Y esas son las mismas palabras que Dios usó para declarar su nombre a Moisés. Y lo que Jesús está diciendo es que el Dios que se reveló a Moisés soy yo. Él está usando esas palabras como el nombre del pacto de Israel con intención para hacer referencia a sí mismo como Jehová, como Dios mismo. Los judíos entendieron que él afirmaba ser Dios. Yo soy el que soy. Fue la forma en que Dios se identificó a Moisés. Por eso ellos recogieron piedras para matar a Jesús porque sus corazones incrédulos juzgaron que esta era una declaración blasfema. Bueno, ¿qué estaba haciendo Jesús? Ellos entendieron perfectamente lo que él quiso decir. Jesús se estaba equiparando a sí mismo con Dios. Él está diciendo, yo soy Dios. ¿Sí? Ellos sabían exactamente lo que él quería decir. Muchas veces hay herejes que quieren torcer sus palabras para significar otra cosa. Bueno, sabemos del contexto. Los judíos sabían exactamente lo que él estaba afirmando. Él estaba afirmando ser Dios. Y más tarde, en Juan 10:30, él dice, yo y el Padre uno somos. Y nuevamente los líderes judíos intentaron apedrearlo. ¿Sí? ¿Por qué? Juan 10:33 nos da la respuesta. Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos entendieron perfectamente lo que Jesús afirmaba. Y muchas veces hay personas que dicen que, bueno, Jesucristo nunca afirmó ser Dios. Eso es lo que Pablo dijo, eso es lo que Juan dijo, eso es lo que los otros autores del Nuevo Testamento nos dicen. No, no es cierto. Él dijo en forma explícita, yo soy Dios, yo soy Jehová, yo soy Yahvé, yo soy el Dios del pacto. También Jesucristo se presenta como el objeto de la fe y confianza del creyente. Y esto es increíble. Él dice en Juan 14:1, creéis en Dios, creed también en mí. Eso es lo que hacemos como creyentes. Confiamos en Jesús como confiamos en Dios, porque Él es Dios. Solo Dios puede hacer esa afirmación y tener la razón. Primero Tesalonicenses 1:3, Pablo habla de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra esperanza, nuestra confianza está en Él. Y solo debemos confiar en Dios. Pero no hacemos un error cuando confiamos en Jesucristo porque Él es Dios. Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. ¿Sí? Porque esa es la vida eterna, es conocerle a Dios. ¿Quién es Dios? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, nuestro Espíritu Santo. Entonces, Jesús se pone en el mismo nivel que Dios el Padre porque Él es Dios. Como el Antiguo Testamento consistentemente nos enseña a esperar y confiar solamente en Dios, sigue que Jesús como el objeto de nuestra esperanza es verdaderamente divino. No solamente se presenta como objeto de la fe, Jesucristo se presenta como el objeto de la adoración del creyente. La adoración del creyente. Y sabemos, en el judaísmo, esa es una religión monoteísta. Solo Dios recibe la adoración. Entonces, hablando a una cultura judía, mira lo que la Escritura nos dice. Mateo 2:10-11. Eso es para una audiencia judía. Y los magos ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Ellos adoraron a Jesús. Y Mateo quiere mostrarles a los judíos esto, porque él está diciendo, y eso no fue un error. Ellos le adoraron a Jesús porque Él es Dios. Juan 5:23. El Padre da todo el juicio al Hijo
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Eso es increíble. Jesús está diciendo, ustedes deben honrarme a mí como honran al Padre, porque si no me honran a mí, no honran al Padre. Wow. Ahora recuerda Isaías 48:11. Dios dice, mi honra no le daré a otro. Entonces, para Jesús decir, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, eso es una afirmación de ser divino. Porque Dios no va a dar su honra a otra persona, sino Él mismo. Sin embargo, desde su nacimiento en Mateo 2 hasta la habitación del trono celestial en Apocalipsis, Jesús recibe adoración, gloria y honor. Jesucristo es descrito como Dios y realizando las mismas obras de Dios. Y pudiéramos citar Juan 5, porque este es un pasaje muy claro en cuanto a lo que Jesús hace. Y yo tengo otros pasajes aquí, pero yo quiero leer Juan 5 en adición a Juan 1 y Colosenses 1 y pudiéramos citar Hebreos 1. Mira lo que Juan 5 nos dice aquí. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Bueno, este pasaje no podría ser más comprensivo. Él dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo. No hay nada que el Padre hace que el Hijo no hace de igual manera. Eso es claramente comprensivo. Pudiéramos citar Juan 1:1-3, 14-18, Colosenses 1:15-20. Bueno, Jesús es descrito como Dios y realizando las mismas obras de Dios. Se supone que Jesucristo fue preexistente como el Hijo eterno de Dios antes de su encarnación. Y yo quiero enfatizar este punto, es muy importante. Esto enfatiza que Dios el Hijo siempre ha existido. No es que Jesús, un ser humano, se convirtió en Dios de alguna manera, digamos por su nacimiento milagroso o su maravilloso bautismo. Es al revés. Dios, la segunda persona de la Trinidad, adquirió una naturaleza humana, además de su naturaleza divina. Y no nos debemos confundir aquí. No es que Dios llegó a ser Dios al encarnarse. No. Él ya ha existido desde la eternidad pasada y cuando Él se encarnó, Él adquirió una naturaleza humana además de su naturaleza divina. Y la encarnación no es una subtracción, sino una adición. Vemos esto en el pasaje Filipenses 2:6-7 que ya hemos citado. Y perdóname, yo tengo que tomar de vez en cuando café porque mi garganta me duele un poco. Entonces, me van a disculpar. Pero bueno, aquí en Filipenses 2:6-7 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, no de su deidad, sino de sus derechos divinos, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En estos pasajes, Pablo no está argumentando a favor de la preexistencia de Cristo. Él está tomando esto como sentado. Él está tomando esto por sentado que Jesús ya ha existido para siempre. Él está argumentando a partir de ahí. Así de sólida es la verdad. Entonces, Pablo no está argumentando ahí que Jesús la preexistencia de Cristo, que Jesús siempre ha existido. No. Él está argumentando a partir de ahí, tomando por sentado que Jesús ha existido para siempre. Entonces la escritura es absolutamente clara. Jesucristo es Dios. Jesús comparte los honores dados a Dios. Él recibe adoración. Jesucristo comparte los atributos de Dios. Él es santo, justo, todopoderoso, igual con Dios. Jesucristo comparte los nombres de Dios. Él es Señor. Él es Curias. Él es
Theos, Él es Jehová, Él es Yahvé, Él es Alfa y Omega. Jesucristo comparte las obras que Dios hace. Él perdona el pecado, resucita a los muertos, crea el mundo. Él va a juzgar. Todo el juicio pertenece a Él. Y Jesucristo comparte el asiento del trono de Dios. Es Él que va a sentar y que ya está sentado a la diestra del Padre. Y por eso tenemos este credo de Calcedonia. Y yo quería leer esto como parte de esta lección, porque yo creo que sería de gran ayuda para ustedes si no tienen un credo que usan para describir lo que creen acerca de Cristo y lo que la Biblia enseña, especialmente en cuanto a su deidad. Eso sería de gran ayuda para las iglesias tener como referencia, especialmente si alguien está en contra, usar esto como la posición oficial de la iglesia. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar uno y el mismo Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad. Perfecto aquí significa completo en todos los aspectos, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre y de acuerdo a la deidad, y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. Consustancial significa que posee la misma sustancia o esencia de ser. Él tiene la misma esencia que Dios y Él tiene la misma esencia que nosotros. Él es Dios y hombre a la misma vez. En estos postreros días, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturalezas, desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y en una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito Dios. La palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado y el credo de los santos padres nos ha sido dado. Bueno, si ustedes no tienen un credo ahí en la iglesia que realmente describe la posición oficial de la iglesia en cuanto a la deidad, la persona de Jesucristo, sería bien adoptar el credo de Calcedonia y tener eso ahí documentado para que todos los miembros sepan, conozcan lo que la Biblia afirma acerca de la persona de Cristo. ¿Qué es la importancia y la belleza de la deidad de Cristo? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para nuestras vidas? Cuando tenemos una comprensión correcta de la persona de Cristo, eso debería causar en nosotros gozo, confianza y adoración. ¿Por qué importa la deidad de Cristo? Hay tres razones. La deidad de Cristo importa para la revelación. Dios no simplemente nos envió un profeta, mensajero, secretario de prensa. Él no simplemente nos dio un libro. Él se ha entregado a sí mismo. ¿Cómo te sentirías si alguien apareciera en tu puerta con un mensaje del presidente? ¿Sí? Wow, sería chévere, ¿sí? Ahora, ¿qué tal si abrieras la puerta y fuera el presidente en persona? Sería otro nivel. El hecho de que Jesucristo es Dios y Él vino, se encarnó, Él habitó entre nosotros. Ese es otro nivel infinito de la revelación de Dios. ¿Sí? Esto debería tranquilizarnos. No tenemos que preguntarnos cómo es Dios, si es realmente misericordioso, compasivo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado en Hijo, ¿sí? Él se envió a sí mismo para revelar Dios a nosotros. Entonces es increíble. Por la revelación esto importa. Porque no tenemos el mejor del cielo que ha venido y que se ha revelado.
Juan 1:18, Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. A mí me encanta lo que dice Michael Reeves, a pesar de todos nuestros sueños, nuestras oscuras y asustadizas imaginaciones de Dios, no hay Dios en el cielo que sea diferente a Jesús. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios no puede ser de otra manera. Si quieres conocer a Dios, mira a Jesucristo. Él es Dios encarnado. Y esa es la primera implicación para nuestras vidas. Dios envió a su mejor. Envió a sí mismo, su perfecto Hijo, su Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él vino a nosotros y no tenemos que preguntarnos, ¿cómo es Dios? Todo lo que necesitamos saber, podemos conocerle personalmente en la persona de Jesucristo, porque Él se ha revelado a Dios perfectamente, porque Él es Dios. La deidad de Cristo importa para la salvación. Jonás 2:9, que quizás es un pasaje que puede resumir el mensaje de toda la Biblia. La salvación es del Señor. Ese es el mensaje de la Biblia de principio a fin. Dios mismo logra esta salvación y lo hace en una persona, en la persona de su Hijo. Y vemos en Hechos 20 y 28 la manera en que Dios logró eso es por su propia sangre. Jesús tuvo que pagar el precio muriendo por nosotros y es por su sangre que somos salvos. Y la sangre de un simple hombre, según parece, no expiaría a incontables millones. Bueno, mi sangre no cuenta, ¿sí? Mi sangre no cuenta. Por eso, para nosotros, el pago de nuestros pecados nunca se acaba. Nunca se acaba, porque por eso el infierno es para siempre, porque los pecadores nunca pueden pagar suficientemente por su pecado contra Dios, un ser divino. Entonces, ¿cómo es que la sangre de Jesús cuenta para cubrir nuestros ofensos eternos por quien Él es? Porque Él es Dios, Él es un ser eterno que pagó un precio eterno en un tiempo finito. Y solo Él pudo pagar el precio por nosotros, ¿sí? Por cuanto agradó, Colosenses 1:19-20, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo es posible reconciliar a través de Jesús? Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Entonces, por causa de quien Él es, su sangre es suficiente para cubrir todos nuestros pecados, porque Él es Dios. Solo un ser divino puede pagar un precio eterno en un tiempo finito. El Dios hombre podría servir como el mediador perfecto entre el hombre y Dios, 1 Timoteo 2:5, y su resurrección comprueba su divinidad, como lo enseña Hebreos 7:16. Él es nuestro sumo sacerdote según el poder de una vida indestructible. Dios mismo cumple y garantiza nuestra redención. Esa es nuestra única esperanza. Entonces, si Él no fuera Dios, no hubiera poder pagado nuestro precio eterno, el precio de nuestra redención. Y por eso importa su deidad. La deidad de Cristo importa para la vida cristiana. Nuestra salvación no es una especie de transacción para salir del infierno. No. Claro que sí. En Cristo no vamos a sufrir el castigo que nuestros pecados merecen. Sin embargo, lo que Cristo ha hecho por nosotros, no solamente darnos un etiquete para salir del infierno, Él nos ha hecho nuevo porque Él ha creado en sí mismo una nueva raza de humanidad, no en Adán, sino en el segundo Adán, Cristo Jesús. Y ahora somos nuevos porque Él nos ha puesto en Él. Él nos ha salvado y nos ha unido con Él en una nueva humanidad. Pasamos de ser representados por Adán a estar unidos con Cristo. 2 Corintios 13:5 dice que Pablo dice que Jesucristo está en vosotros, Él mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero no solo eso, es que estamos en Él.
Esa es la frase favorita para el apóstol Pablo a lo largo del Nuevo Testamento para describir qué es la vida cristiana. Es estar en unión con Cristo, es ser unido con Él. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Él dice que sí, el cuerpo todavía tiene pecado, sí, el pecado mora en nuestra carne, sin embargo, Cristo está en nosotros y estamos en Él, y lo que define nuestra vida ahora es nuestra identidad en Él, y nuestro espíritu vive a causa de la justicia que tenemos en Cristo. Él ha imputado su justicia a nosotros, que Él logró por su vida perfecta bajo la ley. Y ahora, por causa de la vida que tenemos, un día esa vida va a vencer todo el pecado en nuestros cuerpos, en lo que llamamos la glorificación, cuando vemos a Cristo cara a cara. Y por fin, Él va a liberarnos completamente del pecado. Entonces, ¿qué es la conclusión? ¿Cómo podemos aplicar esta doctrina? Por un lado, deberíamos buscar conocer a Cristo y permanecer en Él. Escuchar su palabra. Juan Owen, un puritano de hace 5 siglos, dijo, no le aman porque no lo conocen. No le aman porque no lo conocen. Juan Calvino escribió, ya que en él, Cristo, abunda la abundancia de toda clase de bienes, bebamos de esta fuente nuestra de plenitud y de ningún otro. Él dice, en Cristo, dado quien Él es, si le conocemos, lo vamos a amar y vamos a encontrar toda la satisfacción de esta fuente eterna en Él. Entonces deberíamos adorar a Jesucristo como Dios, porque Él es Dios. Como dice Pablo en 2 Corintios 4:6, Dios ha encendido una luz en nuestros corazones y esa luz es el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, la deidad de Jesús, la deidad de Cristo y cómo eso importa, cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas. Porque es importante que Él es Dios. Obviamente tiene suma importancia para nuestras vidas. Pero no solamente que Él es Dios, vemos su humanidad también. Y su humanidad de igual manera tiene suma importancia por lo que creemos y también por nuestras vidas prácticas. Juan 1:14 nos dice que aquel verbo, el verbo que era con Dios y el verbo que era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, nos hemos enfocado en la deidad de Cristo. La verdad de que el Hijo de Dios es completamente Dios, coigual, coeterno con Dios el Padre y Dios el Espíritu, mirando pasajes como Juan 1, Colosenses 1, Filipenses 2, Hebreos 1, muchos otros pasajes en Daniel, Isaías. Ahora dirigimos nuestra atención a la humanidad de Cristo. Cuando hablamos de la persona de Cristo, siempre queremos tener en cuenta que Jesucristo es a la vez completamente Dios, 100% Dios y 100% hombre. Como hemos visto, y este es para nosotros una verdad axiomática que la Biblia nos enseña. Es una verdad que se aplica, no importa la cultura ni el siglo. Jesucristo fue completamente Dios y completamente hombre en una persona, y así será para siempre. Entonces, hemos visto cómo Jesucristo es completamente Dios. Ahora vamos a ver cómo Él es completamente hombre en una sola persona. Spurgeon, el predicador, el príncipe de los predicadores, como le llamamos, él dijo esto: maravíllate con este misterio, el infinito se convirtió en un bebé. Imagínate eso por un momento. El infinito se convirtió en un bebé. Su encarnación es la verdad asombrosa. Es increíble. La humanidad de Cristo se enseña claramente en las Escrituras. Por ejemplo, en 1 de Juan 4:2-3, escucha esto. Juan está tratando con una herejía ahí en la iglesia a que él dirigía su carta, su primera epístola. Él dice en esto: conoce del Espíritu de Dios,
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo. Él dice, si alguien niega y no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. No es un maestro verdadero. No es un predicador a quien debes escuchar, ¿sí? Porque la doctrina, la realidad de la humanidad de Cristo es esencial. Es esencial. Veremos la humanidad de Jesús en tres amplias categorías. Primero vamos a ver el nacimiento virginal, luego sus debilidades y limitaciones en su carne humana, y finalmente su humanidad sin pecado. Ok, primero, nacimiento virginal. Cuando hablamos de la humanidad de Cristo, es apropiado comenzar con una consideración del nacimiento virginal de Cristo. La Escritura afirma claramente que Jesús fue concebido en el vientre de su madre María por una obra milagrosa del Espíritu Santo y sin la intervención de un padre humano, y eso es importante en cuanto a la nueva humanidad que Jesús ha creado. Isaías 7:14 dice que por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lucas 1:35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces es obvio que Jesús fue concebido en la vientre de María por el Espíritu Santo, ¿sí? La importancia doctrinal del nacimiento virginal. El nacimiento virginal fue el medio que Dios usó para enviar a su Hijo al mundo. Como vemos en Juan 3:16, Gálatas 4:4, es Dios que envió a Jesús al mundo como un hombre. Jesús experimentó toda la vida humana, incluso en el vientre de su madre, como cualquier otro bebé, ¿sí? En el proceso de gestación. Pero la naturaleza milagrosa del nacimiento virginal atestigua el hecho de que Él no era solamente un hombre, sino el único Dios hombre, porque sabemos que el Espíritu Santo concibiendo un bebé en el vientre de una madre solo ocurrió una sola vez, en el caso de Jesucristo. El nacimiento virginal también parece tener algún significado para Jesús como el nuevo Adán, como hemos mencionado. El nacimiento virginal parece importante aquí porque nos muestra que Jesús no descendió de Adán. Y si ustedes han leído, por ejemplo, Romanos 5, ustedes saben del concepto del pecado original. La culpa y la tendencia de pecar que recibimos por nacer en el linaje de Adán. Eso es lo que Pablo argumenta en Romanos 5, 12 y adelante, y es claramente explicado ahí. Sin embargo, Jesús no participó en el linaje de Adán porque no había ningún padre humano que le concibió en el vientre de su madre. No, fue el Espíritu Santo. Entonces, de la misma manera en que cada ser humano descendió de Adán, Jesús no descendió de Adán. Esta idea parece estar indicada en la declaración del ángel Gabriel a María en Lucas 1:35, porque Jesús sería concebido por el poder del Espíritu Santo, por tanto sería llamado santo, el que no es manchado por el pecado, ni la culpa, ni la tendencia. Él es santo, porque él fue concebido por el Espíritu Santo. Este bebé no fue concebido en el linaje de Adán, y por eso él no heredó la culpa de Adán ni la tendencia como todos los otros humanos para pecar. Ok, Jesús soportó las debilidades y limitaciones humanas. Entonces, otra manera en que podemos ver su humanidad. Jesús tenía un cuerpo humano.
Esto es importante. Jesús tenía un cuerpo humano. No había la mera apariencia de un cuerpo humano. No, no, no. Jesús tenía un cuerpo real y podemos comprobar esto dado muchos pasajes del Nuevo Testamento. El hecho de que Jesús tenía un cuerpo humano, al igual que nuestros cuerpos humanos, se ve en muchos pasajes de las Escrituras. Él nació, ¿sí? Como nosotros. La concepción fue milagrosa, pero él nació como cualquier otro bebé, ¿sí? Nació como nacen todos los bebés humanos. Vemos eso en Lucas 2:7. Segundo, él creció desde la infancia hasta la edad adulta como crecen todos los niños. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:14. Él creció como cualquier otro niño. Jesús se cansó, tanto como nosotros, porque leímos que Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Cuando él se fue a Samaria para encontrarse con la samaritana, él se cansó. Él tuvo sed y hambre, porque cuando estaba en la cruz, él dijo, tengo sed, Juan 19:28. Después de haber ayunado durante 40 días en el desierto, él dijo, la escritura nos dice que él tuvo hambre. Él tenía sed, él tuvo hambre, Mateo 4:2. A veces estuvo físicamente débil. Por ejemplo, en el caso de su tentación ahí en el desierto, vemos que él había ayunado por 40 días, el punto en que la fuerza física de un ser humano se ha ido casi por completo. Imagínate, ayunando por 40 días. En ese momento vinieron ángeles y le servían. Vinieron ángeles y le servían, aparentemente para cuidarlo y proporcionarle alimento hasta que recuperara la fuerza suficiente para salir del desierto. Cuando Jesús iba camino a ser crucificado, los soldados obligaron a Simón de Cirene a llevar su cruz, porque obviamente después de pasar tanta golpiza que él había recibido, él era débil, ¿sí? Y él físicamente no pudo cargar la cruz, llevar la cruz. Entonces él necesitaba ayuda en ese momento. Eso nos muestra que él tenía un cuerpo real. Jesús estaba tan débil después de la golpiza que no tenía suficiente fuerza para llevarla él mismo. Él murió. El hecho de que él murió nos muestra que él tenía un cuerpo real. Y a pesar del hecho que había muchos herejes en el primer siglo y hasta ahora que negaron la muerte física de Jesús, algunos de los gnósticos y otros dijeron que Jesús solo tenía la apariencia de morir en la cruz, pero no fue un cuerpo real. En su espíritu él había salido, dijeron los gnósticos, y entonces su cuerpo estaba ahí sin espíritu. Entonces Jesús realmente murió. No. Jesús realmente murió, ¿sí? En toda su persona. Él murió, ¿ok? Entonces él no se separó de sí mismo cuando él murió. Jesús murió. La culminación de las limitaciones de Jesús en términos de su cuerpo humano se ve cuando murió en la cruz. Su cuerpo humano dejó de tener vida en él y dejó de funcionar tal como lo hace el nuestro cuando fallecemos. Entonces, él murió corporalmente, él murió en su cuerpo, como nosotros vamos a morir si él no viene, ¿sí? Si él no venga para rescatarnos y para llevarnos, bueno, todos nosotros vamos a morir de igual manera. Él resucitó. También Jesús resucitó de los muertos en cuerpo físico y humano, aunque se perfeccionó y ya no estaba sujeto a debilidades, enfermedades o muerte. Entonces, él resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado, pero fue un cuerpo real. Él demuestra repetidamente a sus discípulos que él tenía un cuerpo físico real y hasta ahora tiene, y para siempre tiene un cuerpo real. Él dice en Lucas 24:39, cuando él se apareció a ellos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo. Él dice, mira, si quieren palparme, si quieren verme, si quieren meter el dedo en las cicatrices, bueno, aquí estoy, ¿sí? Tengo un cuerpo real.
les está mostrando y enseñando que tiene carne y huesos y no es simplemente un espíritu sin un cuerpo. Otra evidencia de este hecho es que le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Bueno, en su cuerpo glorificado, él puede comer o no comer. Pero él comió aquí para mostrar a los discípulos que él tenía un cuerpo real. Él comió, ¿sí? Para mostrarles eso. Y él ascendió. Él ascendió. La manera en que Jesús ascendió al cielo estaba calculada para demostrar la continuidad entre su existencia en un cuerpo físico aquí en la tierra y su existencia continua en ese cuerpo en el cielo. Solo un pocos versículos después de que Jesús les había dicho, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo, leemos en el Evangelio de Lucas que Jesús los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendeciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos lo vieron físicamente ascendiendo en un cuerpo real. Entonces, eso tiene continuidad con sus apariencias a ellos después de la resurrección. De manera similar, leemos en Hechos, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, no solamente esto, Jesús tenía una mente humana. Jesús tenía una mente humana. El hecho de que Jesús crecía en sabiduría dice que pasó por un proceso de aprendizaje, tal como lo hacen todos los demás niños. Aprendió a comer, a hablar, a leer, escribir y ser obediente a sus padres. Por ejemplo, lo que vemos en Hebreos 5:8. Este proceso de aprendizaje ordinario fue parte de la humanidad genuina de Cristo. También vemos que Jesús tenía una mente humana como la nuestra cuando habla del día en que volverá a la tierra. Mire lo que él dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y él está diciendo aquí, no que en su divinidad él no sabe, pero en su humanidad, él tenía una mente sin el efecto del pecado, pero como lo de nosotros. Él dejó sus derechos divinos, ¿sí? Y en su humanidad, él no sabía la hora ni el día de su regreso, solo el Padre sabía. Ok, entonces él tenía una mente humana. Pero también Jesús tenía un alma humana y emociones humanas. Y eso es, yo creo que muchas veces, eso es lo que nos ayuda cuando pensamos en la humanidad de Jesús, que Él es un sumo sacerdote que puede entender nuestras dificultades y aún las tentaciones, porque Él fue tentado en todas las maneras como nosotros, sino sin pecado. Él nunca pecó, pero Él entiende las dificultades porque Él tenía las mismas tentaciones y mucho más fuertes que las nuestras. Y Él entiende las emociones humanas también. Vemos varios indicios de que Jesús tenía un alma o espíritu humana. Justo antes de su crucifixión, Jesús dijo, ahora está turbada mi alma. Y esa palabra turbada significa repentinamente muy sorprendidas por el peligro. Juan escribe un poco más tarde, habiendo dicho Jesús, esto se conmovió en espíritu, en Juan 13:21. Además, antes de la crucifixión de Jesús, al darse cuenta del sufrimiento que él enfrentaría, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Tan grande era el dolor que sentía que parecía que de volverse más fuerte, acabaría con su vida. Él tenía emociones humanas y vemos eso especialmente en la hora de su muerte. Él no temó el castigo de los romanos. Y yo no creo que él temó solamente el dolor físico. Él estaba angustiado por la ira de Dios que él iba a enfrentar por nuestros pecados. Y yo creo que eso es la razón por la que él fue angustiado, ¿sí? Jesús tenía una gama completa de emociones humanas. Él se maravilló de la fe del centurión. Él lloró de pena por la muerte de Lázaro. Juan 11:35. Y él oró con un corazón lleno de emoción. Hebreos 5:7.
en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente. Entonces, obviamente vemos a Jesús con las mismas emociones. Además, el autor, Hebreos 5, 8 a 9, nos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Sin embargo, y esa es una pregunta que tenemos cuando leemos este pasaje, ¿cómo es que Jesús aprendió la obediencia si él nunca pecó? Y aparentemente al Jesús ir creciendo como todos los demás niños humanos, él pudo asumir más y más responsabilidades. Cuanto más viejo se volvía, más demandas le exigían su padre y su madre en términos de obediencia a ellos humanamente. Y más difíciles eran las tareas que su Padre Celestial podía asignarle llevar a cabo en la fuerza de su naturaleza humana. Entonces, él creció en las responsabilidades humanamente hablando con sus padres, pero también con su Padre Celestial, que le asignó tarea más y más y más difícil. Con cada tarea cada vez más difícil, incluso cuando él involucraba algo de sufrimiento, la capacidad moral humana de Jesús, su capacidad de obedecer en circunstancias cada vez más difíciles, aumentó hasta que él llegó a la cruz, ¿sí? En la prueba más difícil, ¿sí? Cuando él enfrentó la ira de Dios, la santa ira de Dios, contra nuestro pecado, ¿sí? Contra nosotros. Él enfrentó eso por nosotros y él aprendió obediencia por lo que él sufrió. Él nunca pecó, ¿sí? Pero mientras él creció, él aprendió obediencia por la tarea más y más y más difícil, que muchas veces involucró el sufrimiento hasta que él llegó a la cruz en el sufrimiento máximo, un sufrimiento que ni podemos imaginar. La completa ausencia de pecado en la vida de Jesús es aún más notable debido a las severas tentaciones que él enfrentó, no solo en el desierto, sino a lo largo de su vida. Y nosotros sabemos que si rechazamos la tentación, por ejemplo, si rechazamos la tentación de, por ejemplo, mirar algo que no debemos mirar o sentir una emoción contra otra persona que no debemos sentir, si lo rechazamos una vez, si rechazamos la tentación una vez, se vuelve más fuerte la segunda vez. Si rechazamos la segunda vez, se vuelve más fuerte la tercera vez. Muchas veces es así en la vida cristiana y eso es como el diablo nos ataca. Imagínate a Jesús, él nunca pecó. Él nunca pecó y cada vez y la tentación creció cada vez más fuerte contra él hasta la cruz. Entonces, es asombroso que él nunca pecó. Y el autor de Hebreos afirma que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. El hecho de que él enfrentó la tentación significa que él tenía una naturaleza humana, genuina, que podía ser tentada, porque la Escritura nos dice claramente que Dios no puede ser tentado por el mal. En su naturaleza divina, él no pudo ser tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él fue tentado en su naturaleza humana. Eso es claro de las Escrituras. Jesús fue entendido por otros como un ser humano. Por ejemplo, en Mateo 13, las parábolas del reino, tenemos eso, Mateo 13, 53 a 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces, obviamente, ellos le miraron a Jesús como un ser humano, Y eso fue parte, fue correcto de verle como un ser humano real. Fue un error de no verle como Dios en la carne.
¿sí? Porque ellos se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, bueno, fue cierto, ellos lo vieron como un hombre real, y eso es cierto. Su error es no verle como Dios mismo. Aplicación de esto. Debemos adorar a Jesucristo como el Dios hombre. Atanasio, en el año 373, dijo que tales y tantos son los logros del Salvador que se derivan de su encarnación, que tratar de contarlos es como mirar el mar abierto y intentar contar las olas. Pero de hecho todo es maravilloso, y donde quiera que un hombre dirige su mirada ve la deidad de la palabra y es impresionado con asombro, porque era necesaria la humanidad completa de Jesús para que podamos hacer esto, adorar a Jesús, el segundo Adán. Él es el segundo Adán. Romanos 5, 18 a 19, 1 Corintios 15, 45, Jesús fue nuestro representante y obedeció por nosotros donde Adán había fallado y había desobedecido. Bueno, él tenía que ser humano para ser el segundo Adán y hacer lo que Adán no pudo hacer por nosotros y crear una humanidad en lo cual él es la cabeza federal, en que compartimos lo que él logró por nosotros en su vida perfecta, en su muerte perfecta y en su resurrección y en su ascensión, en toda la obra de redención. Eso es lo que recibimos en unión con él, en unión con Adán. En el linaje de Adán recibimos su culpa y su tendencia de pecar. En Cristo, por la fe, en unión con él, recibimos la imputación de su justicia, su vida, el perdón, ¿sí? Una herencia para siempre, y tenemos todo en Cristo como el segundo Adán. Adorar a Jesucristo, nuestro sacrificio sustitutorio. Hebreos 2, 14 a 17 dice que si, bueno, es un pasaje donde encontramos esa verdad. Si Jesús no hubiera sido un hombre, no podría haber muerto en nuestro lugar y haber pagado la pena que merecíamos. Si él no hubiera sido Dios, si él no fuera Dios, él no hubiera poder pagado nuestro precio eterno. Si él no hubiera sido un hombre, él no pudiera o no podría haber muerto. Él tenía que ser hombre para morir, porque Dios no puede morir, ¿sí? Entonces, adorar a Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. 1 de Timoteo 2:5. Debido a que estábamos separados de Dios por el pecado, necesitábamos que alguien se interpusiera entre Dios y nosotros y nos regresara a Él. Esta persona tenía que ser Dios y hombre. Solo Dios puede pagar el precio del pecado. Solo hombre puede morir por nosotros y entendernos y lograr la justicia bajo la ley que nosotros no podemos lograr. Necesitábamos un mediador que pudiera representarnos ante Dios y que pudiera representarnos a Dios. Solo hay una persona que alguna vez ha cumplido ese requisito, y es Jesucristo. Adorar a Jesucristo porque Él es nuestro ejemplo perfecto. Él es nuestro ejemplo perfecto. Jesús tuvo que convertirse en hombre como nosotros para vivir como nuestro ejemplo y modelo en la vida. Somos discípulos de Cristo y los discípulos son seguidores de Cristo. Y nuestro objetivo debe ser como Cristo todos nuestros días hasta el punto de morir, y morir con una obediencia inquebrantable a Dios, con una gran confianza en Él, con amor y perdón hacia los demás. Y por su Espíritu Santo en nosotros tenemos el poder de vivir, no perfectamente, pero sí sinceramente, más y más como Cristo. Y eso debe ser nuestro objetivo, porque vemos cómo Él vivió y cómo Él terminó su vida en completa obediencia a Dios. Adorar a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote compasivo. Él es nuestro sumo sacerdote compasivo. Si Jesús no hubiera sido un hombre, no habría podido conocer por experiencia lo que sufrimos en nuestras tentaciones y luchas en esta vida. ¿Y no es esto un ánimo para nosotros? Saber que tenemos un Salvador que puede entender,
Él es un sumo sacerdote compasivo porque Él pasó por las mismas tentaciones, por las mismas dificultades, por las mismas emociones humanas. Él puede entender, ¿sí? Y Él quiere andar con nosotros en esta vida, ayudándonos en nuestra debilidad, ayudándonos en nuestras emociones humanas, en nuestra tristeza, en nuestro dolor, en nuestras dificultades, porque Él entiende. Él entiende. Adorar a Jesucristo, el primogénito de entre los muertos, Colosenses 1:18, 1 Corintios 15:49. Jesús tuvo que ser levantado como hombre para ser el primogénito de entre los muertos. Bueno, Él es lo que Pablo llamaba las primicias, sí, de la cosecha. Un día vamos a ser resucitados y levantados tal como Él, ¿sí? Porque estamos unidos a Él. Y vamos a recibir un cuerpo semejante a lo de Él. Entonces, ahora tenemos un cuerpo físico como el de Adán, pero tendremos uno como el de Cristo. Y por eso 1 Corintios 15:49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Él tuvo que ser humano para poder ser resucitado de entre los muertos y darnos la esperanza de la resurrección un día para nosotros y de un cuerpo glorificado en que nunca experimentaremos más el efecto del pecado. Adorar a Jesucristo, el Dios hombre para siempre. Jesús no se convirtió temporalmente en hombre, sino que su naturaleza divina se unió permanentemente a su naturaleza humana y por eso decimos para siempre. Él vive para siempre, no solo como el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, sino también como Jesús, el hombre que nació de María, como Cristo, el Mesías y Salvador de su pueblo. Jesús seguirá siendo completamente Dios y completamente hombre, pero una sola persona para siempre. Entonces vamos a adorarle a Cristo como ellos lo adoraron cuando ellos lo vieron en su cuerpo glorificado. Lo vamos a adorar de esa manera y Él siempre va a ser nuestro mediador. Él va a mediar la gloria de Dios a nosotros y vamos a experimentar más y más y más de la gloria de Dios para siempre. Entonces, Cristología. Y pudiéramos decir muchísimo más sobre este tema. Realmente pudiéramos estudiar este tema para la eternidad. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer, porque vamos a adorarle al Cordero para siempre. Yo quiero darles aquí, hay material extra, es solamente para ustedes, pero especialmente si van a enseñar esto. Y ojalá todos ustedes van a enseñar a lo que están aprendiendo, incluso dentro de la iglesia y afuera. Pero para material extra, esto es para el estudio y preparación personal del maestro. Entonces, si vas a enseñar sobre la cristología, yo les ruego que pasen tiempo también leyendo esta parte de las notas, porque eso te va a ayudar a enseñar este tema de forma teológica, teniendo en cuenta todo lo que no todo, pero mucho de lo que la Biblia enseña sobre la deidad y la humanidad de Cristo y cómo su naturaleza divina y su naturaleza humana funcionan juntas en esta unión hipostática. Entonces, si vas a enseñar, sería de gran ayuda de aprovecharte de estas notas adicionales aquí. Entonces, muchas gracias por el tiempo que ustedes han pasado conmigo aquí en este estudio de la Cristología y ojalá haya sido una ayuda y que el Señor bendiga esta lección para el bien de su iglesia en todas partes de Latinoamérica y para la gloria de su nombre y la multiplicación de su reino. Amén.